Gloria al Señor. Dios bendiga a mi cuñado Alberto, su esposa María Elena, sus dos hijos. Sean bienvenidos. Vamos a escuchar un poquito de la palabra del día de hoy. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 9. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 al versículo 6. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, del versículo 4 al versículo 6. Cuando tengan esta cita como referencia a la palabra, se ponen sobre sus pies, por favor. El tema de hoy es cuando Dios pasa revista a su iglesia. Amén. Cuando Dios pasa revista a su iglesia es el título en esta hermosa tarde, y vamos a tratar de exponer este tema. Gracias. Así que vamos a dar lectura. Ezequiel capítulo 9, del versículo 4 al versículo 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu, y la iglesia dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, en esta hermosa tarde, por este viernes, Dios mío, que nos permites estar en tu casa de oración, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pido por mis hermanos que no pudieron estar, Dios mío, que les guardes, que les libres de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor. Vamos a exponer tu palabra, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, a lo largo y ancho en esta casa de oración, Señor, hablando nuestras vidas, hablando nuestros corazones, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Hoy vamos a hablar acerca de este tema, cuando Dios pasa revista a su iglesia, es el título. En este caso del capítulo de Ezequiel, podemos mirar que en los días del profeta Ezequiel, Dios le mostró una visión que estremeció el corazón de Ezequiel. Un ángel iba marcando a los que lloraban por el pecado de la nación, por el pecado del pueblo, mientras otros iban caminando, iban ejecutando, traían juicio sobre los que habían endurecido su corazón. Yo quiero hablar acerca de esto, no porque vamos a pasar con espada y a los pecadores los vamos a cortar y les vamos a matar a sus hijos y a su esposa, no. Pero quiero traerte el ámbito espiritual, porque lo más impactante de la orden que bajó del cielo no fue solamente que fueran y que checaran y que pasaran lista, no, sino que Dios habló una palabra que debería de preocuparnos a todos nosotros como iglesia. La palabra que dijo el profeta, esas palabras que puso Dios en sus labios, fue: comenzar por mi santuario. Dios no va a comenzar con los de allá afuera. Dios siempre comienza con su pueblo, siempre trae juicio a su pueblo. Esto, hermanos, que dice comenzar por mi santuario, significa que el juicio de Dios no empieza allá afuera en el mundo, sino que empieza aquí adentro con nosotros, su iglesia. ¿Y por qué Dios iba a traer juicio a su pueblo en aquel tiempo? Por el pecado, por la concupiscencia que estaban cometiendo. Vivimos nosotros ahorita en tiempos donde hay mucha religión. Todos tenemos religión. Pero quiero hacerte una pregunta. Todos los que estamos aquí tenemos una religión, somos cristianos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos santidad? Porque religión tiene cualquiera, pero santidad no la tiene cualquiera, solamente aquellos que se guardan en su corazón, en su espíritu. Tenemos mucha música en todas las congregaciones a nivel general, en todos los lugares hay mucha música, pero hay poca pureza.
hay músicos, hay cantantes, tenemos de todo, salmistas, pero lo que carece la iglesia en este tiempo es de pureza. Hay mucho movimiento, pero hay muy poco arrepentimiento. La gente, a pesar de estar escuchando los mensajes, no se están arrepintiendo. Ahora déjame decirte algo. Yo leía una frase en la mañana, después del temblor, y decían: lo malo no es que tiemble, que se caigan los edificios, no, sino que agregaba el que escribió ese pequeño artículo, dice: el problema es que la gente, a pesar de estar mirando estas cosas, su corazón se ha endurecido. Ya no hacen caso a estas cosas. Entonces, el problema que tenemos es a nivel general y lo tenemos dentro de la iglesia. La iglesia de Dios, que debería de estar viviendo en santidad y en temor, no lo está haciendo. Todo el pueblo, más bien algunas personas que están dentro de las congregaciones, no están viviendo en pureza y hay muy poco arrepentimiento. Dios está pasando revista a su iglesia. Así como en aquel tiempo pasó revista al pueblo de Israel, porque Dios le mostró una visión al profeta Ezequiel, y de repente el profeta Ezequiel dice que se quebró, empezó a llorar porque Dios lo agarró y lo llevó en el espíritu y le empezó a mostrar la visión, y él pudo mirar que aún dentro del santuario donde se adoraba a Dios, dice que él empezó a mirar cómo estos hombres que eran los sacerdotes estaban adorando a dioses falsos. Ahora, en este mismo instante, Dios está pasando revista a todos los que estamos aquí. Y Él no solamente está mirando si venimos a la iglesia, no. Él está mirando si en nuestro corazón hay santidad. Él está mirando si en nuestro corazón hay pureza. Él está mirando quiénes están gimiendo por los pecados y quiénes están durmiendo en medio de ellos. Porque podemos estar en la iglesia, pero podemos estar cómodos con el pecado. Podemos estar ministrando, pero aún así podemos estar practicando algún pecado que a Dios le desagrada. Hermano, hoy quiero decirle todo esto a la iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a todos los que estamos aquí. Este mensaje no es para condenar a nadie. No vengo a condenarte. Yo no puedo hacer esto. Sino que es el llamamiento para que despertemos en el área espiritual, a que nos demos cuenta que Dios busca a los que están llorando por la condición de la iglesia, por la condición de la gente que están viviendo en pecado, pero sobre todo por la condición que estamos viviendo como iglesia. No habla para los de allá afuera. Ahora, la palabra de Dios enseña que Dios había marcado a ciertos hombres que estaban viviendo en obediencia. Déjame decirte algo. Dios ya ha marcado a su iglesia y conoce a aquellos que están viviendo en obediencia. Cuando yo termine el mensaje, algunos de ustedes se van a dar cuenta que también en este mensaje voy a hablar un poquito acerca del juicio. Voy a hablar acerca un poquito de la disciplina que Dios tiene que traer sí o sí a su pueblo. Dios busca a aquellos que están llorando por la condición del pueblo. Tal vez ha pasado un año y ni una sola lágrima derramaste a causa de la condición ni de tu propio corazón y tal vez ni siquiera por el pecado que están cometiendo otras personas que están dentro de la congregación. Dios no nos ha puesto a condenar, nos ha puesto a gemir y a llorar por los pecadores, por los pecados de las demás personas, pero tenemos que hacer lo que hizo el profeta Ezequiel y la visión que él tuvo. Dice que había gente que estaba llorando por el pecado del pueblo. Vamos a ver el punto número 1. Dios siempre distingue entre los que sirven y los que no. ¿Quiénes son los que sirven a Dios hoy en esta tarde? ¿Quiénes son los que están sirviendo al Señor? Yo no digo quiénes congregan, yo no digo quiénes vienen a la iglesia, no, yo pregunto quiénes son los que sirven a Dios. Todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios hemos sido llamados a algo. ¿A qué? A servir. ¿A servir a qué? A la iglesia, a servir a la sociedad, pero debemos de estar sirviendo. Aunque haya mucha gente dentro de muchas iglesias, aunque haya multitud dentro de muchos templos, Dios no mira la multitud, Dios ve corazones, no multitudes. Él está observando nuestros corazones si estamos con una actitud de servicio dentro de su casa. No todos los que dicen Señor, Señor, tienen su marca. Hay alguien aquí que puede decir yo soy cristiano. Eso platicamos hace unos momentos con mi cuñado, con su esposa. Hay muchas personas que pueden decir yo soy cristiano, pero verdaderamente no tienen esa marca en su corazón. Dios nos los ha marcado. Recuerda que nosotros hemos sido sellados ¿con quién? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto una marca en nuestros corazones. Ahora escucha lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 18. No todo lo que dice el Señor, Señor, tienen la marca de Dios. Ahora escucha esto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Tienes que discernir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estás aquí en la iglesia hoy, pero no es suficiente con que vengas a la iglesia. Tienes que ser la iglesia, tienes que ser una persona que esté sirviendo al Señor. La Biblia enseña, este es un ejemplo bíblico, en el tiempo antiguo en Egipto,
Dios distinguió a los israelitas de los egipcios. ¿Alguien recuerda cómo puso Dios esa marca en el pueblo de Israel? En el pueblo allá cuando estaban en Egipto, cuando cayó la oscuridad, en Gosén había luz. ¿Dónde? Solamente en la casa de aquellos que temían a Jehová. Cuando vino la muerte, todos recordamos esa plaga, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que de repente Faraón mencionó una plaga que iba a venir y dijo que iban a morir los primogénitos de todos los hijos de Israel. Lo que este hombre no sabía, que esa plaga o ese castigo o ese juicio que venía de parte del Señor iba a ser para todo el pueblo de Egipto. Pero Dios dijo, quiero que marquen sus casas. Agarraron, mataron un corderito y dice que marcaron los dinteles de la casa con sangre. Y esa sangre era una marca que cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre esa ciudad, iba a respetar solamente a aquellos que tenían esa marca de sangre. Hoy déjame decirte algo. Dios ha puesto una marca en su iglesia, una marca en su pueblo. En medio de tanta mezcla espiritual, en tantos servicios que hay, tantos hombres predicando, tantas mujeres enseñando, tergiversando la palabra, hablando lo que les conviene, sacando dinero a la gente, dando mensajes y sus mensajes centrándolo solamente en dinero. Dios sigue marcando a aquellos hombres y aquellas mujeres que son fieles a Dios, no por denominación, no por membresía, no hermanos, sino por la integridad y la santidad que habita en aquellos que se hacen llamar cristianos. Tú puedes decir, yo soy cristiano, y si verdaderamente eres cristiano, debe de haber una marca en tu corazón, y esa marca se llama integridad, se marca pureza, se llama santidad, y es una manera en que Dios reconoce a aquellos que verdaderamente le pertenecen. Él conoce a los que le sirven con un corazón sincero. Dios, amados hermanos, nos conoce. Aún si nadie te aplaude, yo estoy seguro que tal vez el hermano José Ángel pasa y toca su guitarrita, su bajo, y tal vez nadie le aplaude ni le dice, ay hermano, qué bien lo hace. A Dios no le interesa eso. Él no nos puso aquí para ser reconocidos, para que nos aplaudan o para que nos reconozcan. Nos puso para servir. Pero Dios quiere que sirvamos con corazones limpios, con corazones, con esa marca que todos los que son hijos de Dios llevan. El hombre, tú y yo, miramos siempre el uniforme. Ay, mira el pastor, qué bonito se ve. Ay, el músico, ya viste qué presentable. Pero Dios no mira nuestra apariencia solamente. La vestimenta es importante porque venimos a presentarnos delante del Rey. Pero lo que Dios está mirando es el corazón. La autenticidad de tu corazón, la integridad de tu corazón, la limpieza de tu corazón, la santidad de tu corazón, es decir, esa marca indiscutible en todos aquellos que somos hijos de Dios. Tal vez has cometido pecado, tal vez has cometido una falta, y de repente después de cometer eso te has sentido sucio. Déjame decirte, amado hermano, que para ti no se ha terminado la gracia ni la misericordia. La gracia de Dios sigue presente. Y esta marca, amados hermanos, la marca de Dios está precisamente sobre aquellos que gimen a causa del pecado, aquellos que no se conforman con el pecado, aquellos que les duele el pecado, aquellos que lloran cuando miran a alguien que peca. Es más, amado hermano, cuando tú miras la iglesia, que los hermanos no vienen a la iglesia, a la congregación, si en tu corazón no sientes dolor, si tu corazón ya miraste que una persona faltó 2, 3, 4 veces un mes, y si tu corazón no se duele y no gimes por esa persona pidiéndole al Señor que tenga misericordia, o si no le haces una llamada para saber qué está pasando, o lo visitas, quiere decir que tal vez tú no eres de aquellos que tienen esta marca, porque Dios ha puesto esa característica en el corazón de aquellos que han sido marcados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles por nosotros, en nuestra debilidad. Y eso mismo hace aquel que ha sido salvado por Dios. Ezequiel vio que los marcados eran los que estaban clamando, que lloraban por las abominaciones. Es decir, siempre hay un pueblo que se duele por el pecado. No es el que está señalando el pecado de alguien, el que está diciendo, ya viste a Dana pecadora, ya viste a Dana pecadora, ya viste que hizo esto. No. Dios no mira a esas personas. Dios agarra a esas personas que no solamente miran el pecado. ¿Qué diferencia cuando Dios agarra a un hombre, a una mujer que es cristiano, y en vez de señalar el pecado ajeno, agarra y se tira de rodillas y empieza a clamar, Dios mío, ten misericordia de Dana, que su corazón sea quebrantado, que su corazón te ame, que sea un corazón marcado por tu Espíritu Santo? Esa es la diferencia. Había un pueblo que estaba llorando por la abominación que estaba cometiendo el sacerdocio, los hermanos de Israel, todo ese pueblo que estaba marcado por Dios, y de repente se desviaron, se alejaron del Señor. En otras palabras, estos hombres que Dios marcó eran intercesores, que tenían un corazón sensible al dolor espiritual. Ellos no toleraban mirar que alguien del pueblo hubiera sido arrastrado a tal profundidad que no podían salir del pecado que Dios estaba aborreciendo. Hay una similitud con el día de hoy. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres dentro de las congregaciones
Niños y jóvenes que tenemos en nuestros hogares han sido arrastrados por el pecado, se han manchado con el pecado. Y tenemos gente que en vez de estar orando por ellos y clamando al Señor que tenga misericordia y que venga y que transforme sus corazones, simplemente señalamos las faltas, pero no nos tiramos y no le clamamos al Señor que tenga misericordia de esas personas. Si lo estás haciendo, gloria al Señor, porque quiere decir que tienes la marca de Dios en tu corazón, porque hay un dolor en tu corazón al mirar las faltas que la misma iglesia o tu propia familia está cometiendo en contra de un Dios que es un Dios santo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta frase no quiere decir nada más porque estás llorando. De repente alguien se lastimó el dedo y se pone a llorar y bienaventurado. No, está haciendo referencia a aquellos que tienen un dolor a causa del pecado, que saben que hay una necesidad en el corazón, que lloran por otros, que hay personas que están pasando situaciones difíciles y son capaces de sentir ese dolor también y lloran juntamente con ellos. Ejemplos bíblicos tenemos muchos en la Escritura. Tenemos un Nehemías que lloró porque cuando miró los muros derribados, los muros de Jerusalén, él recordaba la gloria y el esplendor del templo cuando Salomón construyó ese templo, y de repente cuando ellos fueron llevados prisioneros, él miró esos muros caídos y dice que su corazón se entristeció. Tenemos otro hombre, Daniel. Daniel se humilló y se quebró por los pecados de su nación. Daniel sintió dolor al mirar que su pueblo, a causa de no haber escuchado la voz de Dios, la advertencia del Señor en boca de los profetas, porque el profeta siempre ha sido un representante de parte de Dios para venir y hablarle al hombre. Y cuando estos hombres hablaban, dice que el corazón del hombre se endureció. Y tenemos a Jesús, que el Hijo de Dios caminó entre los hombres, predicando el Evangelio. Y dice que cuando él predicaba, muchos se levantaban y empezaban a irse, y alguien se le acercó y le dijo: oye, Jesús está siendo muy duro, ya no hables así. Y le dijo: ¿sabes qué? Si quieres irte, vete tú también. Y dijo: no, ¿a quién iremos? Solamente aquí tenemos palabras de vida eterna. El hombre siempre ha rehuido al Señor y a la voz del Señor y a su palabra, porque sabe que Dios va a demandar santidad, pureza e integridad en el corazón de todos aquellos que son marcados por Dios. Daniel se humilló por esos pecados. Jesús lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los que te son enviados, que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces fue Jesús mismo llorando, diciendo: cuántas veces he querido, así como la gallina cubre los polluelos debajo de sus alas, así quise hacer contigo y tú no quisiste? Ahora, Jerusalén rehusó recibir al Salvador, pero Jerusalén misma después fue arada y fue quitada toda la piedra. Así como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y de repente, cuando Jesús lloró, soltó una profecía, y es lo que pasó con esa nación de Israel. Déjame decirte algo. Y esto que te voy a decir no es para que tengas miedo, sino para que creas en las promesas de Dios. De que hay juicio de Dios para las naciones. Hay juicio de Dios para México. Van a llegar muchas situaciones difíciles a todo México, a varias naciones, no solamente aquí. Ya empezó a pasar todo eso, pero eso no debe de preocuparle al pueblo cristiano. Dios ha dejado una marca en su pueblo. Dios marca a los que Él tiene en su mano, a los que sienten, Él los sostiene, Él los va a guardar. Hay muchos que critican en la iglesia. A lo mejor tú eres uno de ellos que siempre vas y criticas, pero ya viste a Juan, ya viste a Pedro, ya viste al pastor, ya viste a su esposa, ya viste a su hija, ya viste a fulana. Pero son pocos los que lloran por la iglesia. A esas personas que a veces criticamos, muy pocas veces dedicamos una oración al Señor para que los cambie, para que los transforme. Muchos denuncian el pecado, pero pocos interceden por el pecador. A veces decimos: ya viste a Alberto, qué pecador es, pero pocas veces decimos: Señor, ten misericordia de él, sálvalo, alcánzalo, que su corazón sea quebrantado. Y es porque no hemos entendido que cuando Dios deposita su Espíritu Santo en nuestra vida, nos hace sentir como Él. Sentimos el dolor por las almas, clamamos por las almas, gemimos por las almas. ¿Por qué? Por el dolor que tenemos por esas personas que viven tal vez sin Dios. Aleluya. El que llora en secreto, amados hermanos, Dios siempre lo va a honrar en público. Tal vez hay una madre aquí que ha llorado por sus hijos. No dudes que Dios va a dar respuesta en algún momento. Gloria a Dios. Porque Dios siempre responde a nuestras oraciones. Hace tiempo había un anciano de oración en una ciudad llamada Gales, y él dijo esta frase que a mí me encantó. Escucha lo que él dijo: no hay fuego donde no hay lágrimas. Tenemos una iglesia que no derrama lágrimas. Tenemos hombres al frente enseñando que no derraman jamás una lágrima, que no piden a Dios con lágrimas, que no gimen delante del Señor por las almas.
Y este hombre tuvo razón, no hay fuego donde no hay lágrimas, no podemos llevar fuego a otro lugar cuando el fuego en el lugar donde estamos se encuentra apagado. No puedes llevar fuego a ningún otro lugar cuando el propio corazón tuyo está apagado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos provocamos que el fuego de Dios se apague en nuestros corazones. Cuando este hombre supo que el secreto estaba en orar y derramar lágrimas y gemirle al Señor, juntó un grupo de gente y empezaron a orar. Y cuando empezaron a llorar por sus propios pecados, Dios, amados hermanos, y el Espíritu Santo descendió con poder en esa ciudad de Gales y hubo un gran avivamiento. A veces queremos mirar que nuestros hijos se arrepientan, que nuestro esposo se arrepienta, que la iglesia esté ferviente. Pero lo que hace falta dentro de una congregación son hombres y mujeres que giman y lloren por los pecados incluso ajenos, como lo hacía en este capítulo de Ezequiel. Esta gente estaba llorando. Ahora, el juicio de Dios, escucha iglesia, esta palabra, el juicio de Dios siempre empieza en su casa, no empieza allá afuera, siempre empieza en su casa. ¿Y qué crees? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y tú y yo somos cristianos. Y si le pertenecemos al Señor, sí o sí, el juicio de Dios tiene que empezar por nosotros, su iglesia, su pueblo. La orden divina fue clara. Le dijo a Ezequiel, va a comenzar el juicio por el santuario. Hermano, no estoy hablando de un lugar donde ministramos. El santuario hace referencia a todo el lugar donde estaban ministrando los sacerdotes, donde se hacían todas las cosas, entre comillas, sagradas y santas. Cuando estoy hablando que Dios va a comenzar por su casa, su juicio, estoy hablando de toda la iglesia, de toda la congregación a nivel general. A veces esperamos que ese juicio empiece en otro lugar. No, para que Dios pueda traer pureza y santificar a su pueblo, tiene que empezar por los que estamos al frente, por los que estamos aquí adentro de la congregación. No empieza por allá afuera. Antes de juzgar al mundo, amados hermanos, Dios limpia su iglesia. Antes de que Dios empiece a traer almas a las congregaciones para que sean salvas verdaderamente, Él trae juicio, Él trae corrección, Él trae disciplina al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Escucha lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Escucha, Dios hace una distinción entre los que conocemos la palabra y los que no conocen. Y dice, Dios va a tener misericordia porque el juicio de Dios o la disciplina de Dios cuando llega a la vida de un cristiano es porque Dios lo ama y tiene que corregir lo que está mal en su vida. Y dice que a los que no conocen del Evangelio, a los que no lo obedecen, amados hermanos, ¿cómo les va a ir a ellos? A ellos les va a ir peor. Es por eso que nosotros debemos de entender que la Biblia habla bastante acerca del juicio y de la disciplina que Dios traerá a su iglesia o que tiene con su pueblo. Ejemplo bíblico tenemos a Ananías y Zafira. ¿Cuántos recuerdan a Ananías y a Zafira? ¿Qué hicieron ellos? Quisieron engañar al Espíritu Santo, y para aquellos que creen que Dios no es capaz de cortar a alguien de la tierra y quitarle la vida, te tengo un ejemplo aquí. Dice que Dios mató a Ananías y a Zafira. ¿Quién mató? A Ananías y Zafira. Un hombre y una mujer fueron muertos. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Dios los mató, Dios los cortó. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Escucha. De repente en ese lugar, ¿te imaginas a Ananías y Zafira en la iglesia? Todos pensaban que podían engañar al Espíritu Santo, que podían ignorarlo, que podían hacer lo que ellos quisieran. Y de repente Dios cortó a un matrimonio y los mató. Y dice que cuando eso sucedió, toda la iglesia tuvo temor de lo que había pasado. Yo no creo que sea necesario que en las iglesias tenga que morir alguien para tomar temor en nuestro corazón y buscarle. No, hermanos, yo creo que no necesitamos eso. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5. Ponga atención a lo que te voy a decir, hermano. Olvídate del que está a tu lado. Mírame para acá. Si el que está a tu lado no quiere poner atención, déjalo, hermano. Este mensaje es para ti, para el que quiere la palabra. Si alguien quiere ser diferente, déjalo que sea diferente. Ven para acá, después oras por él. Mírame, por favor, no te me distraigas. Escucha lo que dice primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tenemos un caso de inmoralidad sexual.
Un hombre toma a la mujer de su propio padre y de repente dice Pablo, exhorta a la iglesia y le dice, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia no haya alguien sabio que le haya llamado la atención a este hombre que está haciendo esta cosa tan horrible, que ha manchado su testimonio con una inmoralidad sexual? Si es fornicación, amado hermano, es pecado de muerte. Si es adulterio, pecado de muerte. Si es incesto, es pecado de muerte, porque eso enseña la Escritura. Y de repente dice que Pablo agarró y entregó a este hombre a Satanás. Yo no voy a entregar a nadie a Satanás aquí. Ni le voy a pedir al Señor que alguien de aquí sea entregado a Satanás. Yo no soy Pablo. Pero aquí viene este ejemplo de que muchas personas, aunque el pastor o alguien no los entregue, Dios mismo agarra y pone esas cosas. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda y entienda el mensaje que Dios le está hablando. Ahora escucha lo que dice. La expresión destrucción de la carne en griego es una palabra que es olectrón. Escucha lo que significa. Se refiere al cuerpo terrenal y su sufrimiento, y al último, la muerte final. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Que Pablo de repente oró por este hombre y dijo, Señor, este hombre no quiere entender, este hombre está siendo indiferente a tu palabra, este hombre no hace caso aún conociendo la Escritura, Señor, yo lo pongo en tus manos. Y de repente Dios escucha esa oración, y este hombre, amados hermanos, tuvo una destrucción en su carne, en su cuerpo, llegó una enfermedad. Escucha lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 11. El Señor trae destrucción física sobre un creyente. Espérame, lo que quiere decir esto. Como en el caso de Ananías y Zafira. Hechos 5:11 dice que Ananías y Zafira de repente fueron entregados, ¡chum!, el Espíritu Santo los mató. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice lo siguiente. Dice, por lo cual, escúchame, por favor, pon atención a lo que te voy a decir. Porque si el día de mañana a alguien le pasa esto, tú ya vas a saber por qué. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No quiere decir que están en su camita, quiere decir que han muerto a causa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón y no han querido escuchar la palabra. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios permitió muchas veces y sigue permitiendo muchas veces que aquellos que se vuelven indiferentes a la palabra, aquellos que quieren seguir su vida disoluta, cometiendo pecado, dice que Dios los entrega a quien, a Satanás, para que su carne sea tentada, y de repente vienen las enfermedades o los accidentes o alguna situación que pudiera pasar en la vida o en la situación de una persona que no se quiere apartar del pecado y que cierra sus oídos a escuchar la voz del Espíritu Santo que quiere redarguir en el corazón del hombre. Atenesis, hay una palabra griega que significa sin fuerzas, más flojo, impotente, enfermo, sin fuerzas, débil, que se refiere más a la enfermedad física. Es lo que sucede cuando Pablo dijo, lo he entregado a Satanás. El cuerpo de este hombre empezó a debilitarse, cayó una enfermedad física. Y hay otro verbo que es caimao, que significa lo siguiente: poner a dormir. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Analiza bien. Qué bueno que a ti no te duele nada, pero tal vez mañana llegue de parte del Señor algo a tu carne. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí entra este verbo, coimao, poner a dormir, morir, fallecer. Siempre se refiere al cuerpo, mas no al alma, porque todo lo que le pertenece a Dios y es puesto en disciplina, esa disciplina Dios la manda simplemente para limpiar lo que le pertenece. Y yo espero que tú le pertenezcas. El pecado, amados hermanos, siempre tiene su efecto sobre el cuerpo del creyente, trayendo sobre sí, amados hermanos, el castigo que viene de parte del Señor, la disciplina que viene de parte del Señor. Y dice Pablo, para que el espíritu pueda ser salvo, para que el espíritu que le pertenece al Señor llegue a la presencia de Dios. Hermanos, la destrucción entonces de la carne significa sufrimiento, significa enfermedad, y finalmente la muerte de nosotros. Todos vamos a morir, pero algunos se van antes de tiempo. Y Dios permite que lleguen estos momentos. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la dureza de nuestro propio corazón. Sin lugar a dudas, hermano, sin temor a equivocarme, puedo asegurarte sí o sí, deja de preocuparte por los demás. De verdad, no te preocupes por los demás. Tú simplemente ora al Señor, llora por esas personas. Y si Dios decide traer disciplina a alguien, deja que Dios meta la mano.
Porque es Dios. Tú y yo no podemos cambiar absolutamente a nadie. No te enojes con nadie por el pecado que esté cometiendo. Cuando tengas la oportunidad, con misericordia y verdad, corrige el pecado. Pero tenemos que clamar al Señor. Escúchame, sin lugar a dudas, Dios siempre disciplina a sus hijos. Y si hay alguien aquí que está cometiendo pecado, porque se ha vuelto indiferente a la palabra, deja de preocuparte, deja que Dios se encargue. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6 al versículo 7. Porque el Señor al que ama, ¿a quién? Al que ama. ¿Y tú crees que te ama a ti? Si es así, gloria al Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si de repente llega el azote a tu vida, no te enojes, no te pongas triste, es Dios porque te ama. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos somos hijos de Dios si es que hemos sido lavados por su sangre preciosa, si Dios nos ha marcado con su Espíritu Santo, si estamos obedeciendo la palabra del Señor, y si de repente caímos, resbalamos y estamos cometiendo pecado, sin lugar a dudas, el Dios amoroso, el príncipe de paz, el rey de misericordia, tendrá que disciplinar nuestra vida. Proverbios 3, 11 y 12 dice así: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Qué hace Dios? El castigo de Jehová. Dios castiga. Ni te fatigues de su corrección. Y cuando te esté corrigiendo, yo te sugiero que no empieces a patalear y a enojarte con Dios. Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Nuevamente, Dios castiga la indisciplina. Dios castiga la desobediencia. Dios no es como tú, que de repente se levanta y ya te va a hacer algo. No. Dios es muy paciente, Él es muy misericordioso. Es como una liga que se va estirando, se va estirando, se va estirando, pero de repente Dios tiene que actuar para que tú no te pierdas. Si es que le perteneces, claro. Ahora escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quién castiga? A todos los que ama. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Dónde está el secreto? En el arrepentimiento. Para que no llegue esa disciplina, ¿dónde está el secreto? Arrepiéntete. Sé pues celoso. Recuerda de dónde has caído, dice ya las primeras obras, y arrepiéntete de tu pecado. Dios, hermanos, ¿quiénes son parte de la iglesia aquí? Aunque no digas amén ni levantes la mano, pero el que es parte de la iglesia, déjame decirte algo. Dios no permitirá una iglesia impura cuando su espíritu es santo. Si hay impureza en tu corazón, sí o sí, Dios la tiene que limpiar. Cuando hay inmoralidad en el púlpito, en la iglesia, cuando hay indiferencia en el altar, en la congregación, cuando la gente empieza a ignorar el mensaje de Dios, simplemente es una señal que pronto llegará disciplina a la vida de aquellas personas que están actuando de esta manera. Antes de la caída, dice la palabra, antes de que Dios corrija a alguien, dice que viene la altivez de espíritu, viene la soberbia, viene el orgullo, y dice que eso está anunciando que pronto va a venir una disciplina. Si tu corazón está así, amado hermano, que Dios tenga misericordia de ti. Y qué bueno que no vas a querer las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios tiene misericordia. Dios corrige a su iglesia, Dios corrige a su pueblo, no porque odia a la iglesia, no porque odia a sus hijos, no, sino porque los ama, sino porque le ama demasiado. Y Él no quiere que su iglesia permanezca tibia o fría. Él quiere una iglesia santa, pura, sin mancha, una iglesia íntegra, una iglesia que se prepare porque un día va a tener un encuentro con su Señor. Hermanos, Dios siempre limpia lo que quiere usar. Si hay alguien aquí que quiere servir al Señor, sin lugar a dudas que Dios te tiene que limpiar para que puedas ser un instrumento de honra en sus manos. Los que tienen la marca, amados hermanos, serán preservados en medio del juicio. ¿Qué quiere decir esto? A muchos les va a llegar el juicio de Dios, pero esos no van a ser preservados, van a morir en sus pecados, en sus delitos, y van a llegar a ese lugar llamado infierno que nadie quiere visitar. Pero ¿a quién les va a preservar el Señor? A aquellos que le pertenecen, a aquellos que son sus hijos. Mientras la espada, amados hermanos, recorría con juicio a Jerusalén, los marcados fueron resguardados. Aquellos que eran fieles al Señor, aquellos que amaban al Señor, Dios los guardó y sigue haciendo lo mismo. Ahora, no quiere decir que porque una persona sea obediente jamás le va a pasar nada. No. Pero Dios decide a quién guardar y a quién no guardar. Pero cuando hay fidelidad y hay obediencia al Señor, Dios nos guarda. Tenemos un ejemplo bíblico en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, dice así: no hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La Biblia habla acerca de una profecía en la cual Dios va a levantar un grupo de hombres, 120,000 hombres del pueblo de Israel. Pero dice que Dios, antes de mandarlos para que prediquen la palabra, los va a sellar, para que nadie los pueda lastimar. Por un tiempo ellos van a estar predicando, aunque después ellos van a perder la vida, pero la Biblia enseña, amados hermanos, que Él siempre hace esto. Él sella a aquellos que le pertenecen. Todos aquí, sin lugar a dudas, si le pertenecemos al Señor, tenemos la marca del Espíritu Santo en nuestra vida. El sello de Dios, amados hermanos, no es visible para los hombres, pero el infierno lo reconoce. El infierno sabe que tú no le perteneces, si es que le perteneces al Señor. Y cuando te ve alguien, amados hermanos, que conoce de Dios y de repente te miró que eras un hombre santo, una mujer santa, temerosa, y de repente te miran practicando pecado, ellos no pueden mirar lo que Dios hizo en tu corazón. Y si le pertenece al Señor y eres su hijo o su hija, indudablemente Dios va a traer su disciplina a tu vida. Dice la palabra del Señor que la marca representa hoy la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los que le pertenecemos al Señor tenemos al Espíritu Santo, inclusive si has cometido alguna falta o has sido gravoso al Señor. ¿Qué está diciendo, hermano Ricardo? Sí, tenemos el sello de su salvación, tenemos ese sello, amados hermanos, y debemos de que la gente pueda observar ese sello en nuestra vida por medio de la obediencia. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Pero lo contristamos cuando llegamos a cometer alguna falta, algún pecado, cuando es algo gravoso y no nos queremos apartar. El Espíritu Santo está contristado. En el Apocalipsis dice la palabra del Señor que los siervos de Dios fueron sellados en la frente antes de que las plagas cayeran sobre la tierra. Eso todavía no ocurre, pero cuando pase, aquellos hombres que estén caminando van a tener esa marca. Dios ha sellado a estas personas. Él le dijo en Apocalipsis 7:3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es Dios siempre teniendo cuidado de su pueblo. El sello de Dios, amados hermanos, no es visible para los hombres, pero ya te lo dije, el infierno lo reconoce. Los tiempos, amados hermanos, que estamos viviendo son difíciles. Y los que vienen, amados hermanos, van a ser peores, pero aquellos que están marcados con el Espíritu Santo, si Dios le place guardarnos de la muerte, lo va a hacer. ¿Qué quiero decir? Puede que tú mueras, hermano, pero si estás marcado por el Espíritu Santo, aun si la muerte te tocara, le perteneces al Señor. No tienes pérdida, sino ganancia. No importa la economía, no importa la persecución o el caos que estemos viviendo. Los marcados por Dios son intocables cuando Dios así lo decide. No importa que todo el mundo se esté perdiendo. Dios, cuando quiere que su pueblo permanezca intacto, Él lo guarda de los peligros, Él lo guarda de cualquier situación. Si tú supieras que esta noche se va a soltar ese terremoto del cual están hablando en los noticieros y todo lo que están diciendo ahí, si el Señor dijera, ¿saben qué? Hoy a las 12 de la noche se va a soltar ese terremoto, así que todos ustedes váyanse al cerro para que no les pase nada, nos iríamos todos al cerro, hermano. ¿Cierto, Paco? Nos iríamos, porque todas las casas se van a caer y va a haber muchos muertos, se va a ver Chilpancingo, se va a partir en dos. El simple hecho de pensar en un terremoto, es más, hace un rato mientras temblaban, algunos se acordaron de Dios. Algunos, ay Diosito, ay Diosito. Otros empezaron a pensar, ay, que no siga temblando porque no me quiero morir. Pero Dios, amados hermanos, conoce a su pueblo, conoce a su iglesia. Dios está levantando un remanente con marca, una iglesia que esté marcada por el Espíritu Santo. Y la característica de esa iglesia, amados hermanos, ya lo dije, no es la fama, no es el aplauso, no es el reconocimiento, sino que es la obediencia, la integridad, la honestidad, la santidad que está en sus corazones. Los grandes avivamientos nunca han comenzado con las multitudes. No, hermano, siempre empieza con un pequeño grupo de gente que es marcado por el Espíritu Santo. ¿Cómo empezó el surgimiento de la iglesia? 120 personas en un aposento alto estaban orando, y mientras oraban dice que descendió el Espíritu Santo, los llenó de poder, y ahí surgió la iglesia. Y ahora, aunque han matado a cientos de cristianos, donde quiera que han matado a cristianos, siempre la iglesia crece y crece y crece. Han intentado acabar la iglesia, pero Dios ha guardado la iglesia, Dios ha preservado la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios el que guarda a aquellos que ha marcado con su Espíritu Santo. Y no se va a acabar la iglesia hasta que la iglesia sea quitada de esta tierra. Y todavía no sucede. Todavía estamos aquí, todavía seguimos predicando. No todos serán conocidos, hermano. Tal vez ni siquiera saben que existe el hermano Ricardo en otros lugares.
Pero todos aquellos que servimos al Señor y que le amamos vamos a ser reconocidos en el cielo, aunque aquí nadie nos conozca, aunque nadie reconozca nuestro trabajo. Pero un día, en la presencia de Dios, todos aquellos que son sus hijos van a ser conocidos. Escucha lo que dice Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen esta palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Si yo hiciera una pregunta abierta a todos ustedes y ustedes fueran honestos y yo preguntara cuántos de ustedes están llenos del Espíritu Santo, algunos tal vez les daría pena, agacharían su carita, voltearían a ver al otro, echarían una pequeña sonrisa, porque sabemos muchas veces que no estamos llenos del Espíritu Santo, que nos falta muchísimo para estar llenos del Espíritu Santo, y es por la carencia de comunión que tenemos con Dios. No estamos orando como debemos, no estamos gimiendo como debemos, no estamos llorando como debemos. Pero queremos avivamientos. Eso sucede solamente cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo. En Azusa, en un pueblo llamado Azusa, antes de que hubiera un avivamiento en ese lugar, solamente había un pequeño puñado de creyentes, no eran muchos. Pero todos estos se metieron en una casa muy humilde, muy sencilla, y dice que se pusieron todos a orar. Ahora, todos estos fueron marcados por el Espíritu Santo y cambiaron el ambiente de ese lugar. Déjame decirte algo. Cuando yo escucho en estos tiempos, en muchas iglesias que dicen, aquí está el mover del Espíritu Santo, pero la iglesia no cambia, eso es una mentira. No es cierto que fue el mover del Espíritu Santo. No es lo mismo el grito que el arrepentimiento. No es lo mismo la emoción que un cambio en el corazón. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, empieza a cambiar el ambiente donde la palabra de Dios está predicando. El que era egoísta ahora se vuelve humilde, se vuelve sencillo. El que está recibiendo la palabra del Señor, y si es un mover del Espíritu Santo, su corazón es cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Y es ahí cuando los matrimonios se restauran, es ahí cuando los hijos cambian, es ahí cuando el borracho se convierte en un hombre sobrio, es ahí cuando el adúltero aprende a estar solamente con su mujer, es ahí cuando todos aquellos que son llenos del Espíritu de Dios tienen un cambio real en su corazón. Mientras, eso no va a suceder. Y hermano, ¿y por qué no suceden estas cosas en estos tiempos? Porque hay muy pocas lágrimas en los altares, hay muy pocas rodillas tocando el piso, hay muy pocas mujeres orando por sus familias, muy pocos hombres guiando a sus familias a la oración. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dios no necesita multitud. A mí me sorprenden las iglesias llenas de gente, con muchos instrumentos y luces y humo saliendo por todos lados. No me sorprende. ¿Por qué? Porque muchas de esas multitudes no conocen al Espíritu Santo, porque ellos tocan bonito, cantan bonito y llenan las iglesias, pero cuando salen de ahí siguen siendo los mismos malvados con corazones que no se han arrepentido y siguen practicando los pecados que Dios aborrece. Eso no es un mover del Espíritu Santo y ni siquiera son iglesia. Dios no necesita multitudes, hermanos. Él necesita corazones encendidos por el poder de su Espíritu Santo. Corazones que se convenzan de que verdaderamente Dios es poderoso para hacer todas las cosas conforme el poder que obra en nosotros, y el poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Cuando llegue la muerte te vas a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo, la importancia de acercarse al Señor. Cuando no nos duele nada, cuando estamos sanos, no le tomamos tanta importancia, pero cuando estamos en el umbral de la muerte, quisiéramos retroceder el tiempo y haber orado más, llorado más, cantado más, alabado al Señor, servirle. Hubiésemos querido leer más la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque nos damos cuenta que la puerta hacia la eternidad pronto se va a abrir. Ahora, Dios marca a los intercesores. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de aquí están marcados por el Espíritu Santo? Tal vez pudieras decir amén. Pero déjame decirte algo. Aquí en la parte de la Escritura que leímos, escucha cuál era la marca de los que amaban al Señor, de los que estaban intercediendo. La marca de los intercesores, en los padres, en los pastores, en los jóvenes, en los ancianos, era gente que no tenía fama, pero tenían el fuego de Dios en su corazón. Estaban encendidos. Todos nosotros, toda la iglesia, deberíamos de decir: Señor, marca mi vida con el fuego de tu Espíritu Santo. Que cuando tú pases revista en la iglesia, me encuentres fiel. Si el Señor pasara lista en esta tarde, noche ya, y dijera: quiero que levanten la mano todos los fieles, aquellos que están intercediendo, que están clamando, que están obedeciendo, que se están santificando, te aseguro algo, sin temor a equivocarme, no levantaríamos la mano con tanta facilidad.
porque sabemos dentro de nuestros corazones que no estamos haciendo lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Dios no está buscando asistentes en la iglesia, no está buscando gente que solamente venga y se siente dentro de la congregación. Él está buscando intercedores que estén marcados con lágrimas, que estén marcados con fuego, que estén clamando por aquellas personas. Tenemos mucha familia que no conoce al Señor, y tal vez este año que esté iniciando, así como el año pasado, estuve en 8 velorios, estuve predicando en muchos de esos velorios, enterré gente que yo sé que están con el Señor, pero también enterramos gente que yo sé que jamás los voy a volver a ver, y que van a pasar la eternidad en el fuego que arde con azufre, donde son las tinieblas de afuera, donde es el ay, donde es el lloro, el crujir de dientes. Esas personas jamás las voy a volver a ver. Dios no está buscando asistentes. Busca hombres y mujeres que se quiebren delante de su presencia, que reconozcan su pecado, que se arrepientan. El juicio de Dios, amados hermanos, no es destrucción para la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ser disciplinados por Dios? Levanten su mano. Nada más. 2, fíjate. Ya quería también 3. ¿Y sabes algo? La disciplina del Señor no significa que es destrucción para nuestras vidas, para nuestras almas. No. Cuando Dios nos disciplina, es una depuración, es Dios limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, preparándonos para poder estar en su presencia. Dios, antes de enviar poder a algún lugar para que haya un cambio, para que el Espíritu de Dios se mueva, amados hermanos, Él primero limpia. Antes de derramar su gloria, Dios primero pasa revista a aquellos fieles que están orando, que están clamando, intercediendo y que están guardando su vida en santidad. ¿Eres tú uno de ellos? Cuando Él pasa, marca a los que están de rodillas, a los que oran, hermanos. No solamente a los que dicen que son cristianos y están en la iglesia y levantan las manos en la alabanza. Él conoce a su pueblo, sabe quiénes son los fieles. Él pasa revista como lo hizo aquí. Y estos hombres, amados hermanos, dice que ellos tenían una marca en su estilo de vida. Era la obediencia que estaban practicando, aunque todo el mundo se estaba contaminando. Aunque todos estaban practicando pecados, siempre hay un pequeño remanente que es fiel a Dios y no se mancha, no se contamina, porque es Dios quien los guarda. Dios puede guardar nuestros corazones. Te he dicho siempre esta ilustración que un hombre estaba llorando. ¿Por qué? Porque él tenía miedo que si se acercaba al Señor no iba a poder ser obediente. Y en el piso una pequeña flor. El pastor se agacha, levanta la flor y le dice: ¿puedes mirar esta flor? Sí. ¿Cómo la ves? Está preciosa, está muy limpia, dice. ¿Y te das cuenta de dónde la arranqué? La arrancó del lodo, del piso, donde está el polvo, el lodo. Y aún así Dios tiene el poder para mantener limpia esa flor. Y le dijo: no te preocupes, Dios tiene el poder también para mantenerte limpio a ti. Hoy te digo en esta noche, si tú te acercas al Señor, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le buscas con un corazón sincero e íntegro, Dios tiene el poder para mantenerte santo, limpio, para que practiques la honestidad, la integridad y para que tu corazón pueda arder con el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El problema es que somos cobardes y la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Aleluya. Que Dios te encuentre gimiendo, hermano, no durmiendo. Que Dios te encuentre siendo honesto y practicando la santidad, no el pecado. Si Dios hubiera pasado revista y dijera: vamos a pasar revista, vamos a mandar a traer todos aquellos que son mi pueblo, hoy mando un terremoto, se van a las casas, muchos que estaban dormidos todavía a las 8 de la madrugada, van a morir. La pregunta es: ¿qué hubiese pasado con cada uno de nosotros? Algunos tienen ese temor. Hermano, hago una pregunta. Ya casi voy a terminar, por favor, póngame atención. ¿Eres de los que se han acomodado en la iglesia en una silla y no sirven? ¿O de los que claman por un avivamiento y están dispuestos a arrepentirse y volverse a Dios? Hoy el Señor está pasando aquí por su iglesia y está trayendo este mensaje. Los que no vinieron, hermanos, no van a escuchar este mensaje. Yo lo voy a publicar como quiera. Y probablemente aunque yo lo publique no lo van a escuchar. Es porque no hay interés en sus corazones de escuchar la palabra. Se han acostumbrado. Dios no viene buscando títulos, a ver cuántos maestros tengo aquí, cuántos abogados, cuántos licenciados, no, cuántos teólogos, no. Él no viene buscando títulos, Él viene buscando corazones que lloren por su causa, que lloren por la causa del Señor. Es necesario que nosotros como iglesia le digamos al Señor: Señor, pasa por mi vida. Señor, visita mi casa. Señor, márcame. No quiero ser espectador del fuego del Espíritu Santo, sino quiero ser portador de tu gloria. Pero ¿cuántos oramos de esa manera? A veces ni nos interesa eso.
escuchamos hablar del Espíritu Santo, ojalá y el Espíritu Santo se levantara un día en la iglesia y aquellos que no han querido, que se quieren burlar del Señor, les quitaran la vida a los que creen para que la iglesia volviera a coger temor. Desafortunadamente, amados hermanos, hemos perdido la reverencia delante del Señor, la reverencia ante el Espíritu Santo. Y nos hemos vuelto indiferentes, y es porque nuestro corazón se vuelve duro. Y termino, cuando el juicio de Dios pasa, hay dos tipos de creyentes: los marcados por Dios y los indiferentes. ¿Quiénes son los marcados por Dios? Aquellos que van a decidir doblar sus rodillas y clamar a Dios. ¿Cuáles son los indiferentes? Aquellos que van a ignorar la palabra del Señor. Los marcados por Dios oran, los marcados por Dios lloran y esperan ser llenos con su presencia. Los indiferentes siguen igual, todo el año, todos los días, hasta que llegue la disciplina del Señor y les haga entender que Él, en su infinito amor, también quiere que ellos sean llenos con el Espíritu de Dios. Hermanos, los que llevan la marca del Espíritu Santo no van a ser movidos absolutamente por nada. Van a venir las pruebas, las luchas, las dificultades, incluso puede llegar el desánimo, pero si verdaderamente estás firme en el Señor, déjame decirte que Dios te va a dar victoria. Todos nosotros que le pertenecemos al Señor, que somos hijos de Dios, sin lugar a dudas hay un libro en las manos del Señor. Es el libro de la vida. Y en ese libro de la vida están escritos los nombres de todos aquellos que son sus hijos y que le pertenecen. No de todos aquellos que le dicen Señor, Señor, porque en aquel día muchos le dirán Señor, Señor, y Él les va a decir: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Cuál es la marca de los indiferentes, de aquellos que no aman al Señor, de aquellos que no quieren nada con Él? Es la maldad de su corazón, es el pecado del cual están enamorados. Señor, pasa por tu iglesia, deberíamos decir. Pasa por mi vida, límpiame, restáurame con tu fuego. Yo he escuchado que a los que te buscan y se arrepienten, tú los levantas, tú los restauras. Aquellos que han perdido el gozo de tu salvación, Señor, cuando claman a ti, así como lo hiciste con el rey David, tú les devuelves el gozo de la salvación. Señor, no quiero que encuentres indiferencia en mí, deberíamos de decirle. Que no sea yo más indiferente, sino que encuentres lágrimas de arrepentimiento. Que la tristeza de un Dios llegue a mi corazón y me guíe al arrepentimiento. Hermanos, yo espero que en tiempos de juicio, toda la iglesia, todos los que estamos aquí, seamos preservados. Si llegara un terremoto, gloria al Señor, que Dios nos guarde. Si llegara lo que llegara a suceder, un accidente o algo, que Dios nos guarde. Hace 2 días que íbamos a salir con mi esposa, miraba yo la carretera, una camioneta dio vueltas, se paró una camioneta atrás y empezaron a gritar las muchachas que salieron y gritaban: la niña, la niña. Dios nos guardó de ese accidente, toda la familia salió ilesa, aunque la camioneta dio vueltas, pero Dios guardó a esa familia. Dios, amados hermanos, tiene cuidado de los suyos, y tú y yo somos de los suyos. Procuremos no ser indiferentes con Dios ni con su palabra. Procuremos ser marcados por Dios, para que en tiempos de juicio todos nosotros seamos preservados. Que Él pase y marque nuestras frentes, que encienda nuestros corazones, y que Él avive nuestro corazón en medio de estos tiempos tan malvados y tan feos que estamos viviendo. Y todo esto, amados hermanos, ha sido la enseñanza de esta